Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en la que estén viendo este video grabado. Em, bueno, como ya les había comentado en el grupo de WhatsApp, el objetivo de este video es que podamos hacer un breve repaso de los contenidos que tuvimos en la clase pasada del día martes y hacer un recorrido por los contenidos que faltaron de este seminario relacionado a las técnicas vinculadas al suelo, las técnicas de labranzas, los barbechos y los cultivos de cobertura. Así que, sin más, vamos a pasar a detallar algunas cuestiones conceptuales sobre este seminario. Bueno, en cuanto al propósito de este seminario, la idea era reflexionar sobre los fundamentos de las prácticas tecnológicas que realizamos en los sistemas agropecuarios, sobre todo para generar un criterio para valorar los efectos positivos y negativos, tanto a nivel ambiental como a nivel productivo. Aquí vamos a estudiar los componentes de la tecnología, vamos a compartir conocimientos sobre la maquinaria, sobre insumos de las instalaciones y reflexionar sobre las intervenciones dirigidas principalmente al suelo, conocidas estas intervenciones como labranzas. Bueno, un poco para ubicarnos en esta clase, nos encontramos empezando a recoger el bloque de tecnosistema de la materia. No voy a hacer grandes apreciaciones, la idea es hacer solamente un repaso. En este seminario decimos que el tecnosistema está conformado por personas que intervienen a través de los instrumentos tecnológicos, las técnicas y las instalaciones para poder dirigir la energía que ingresa al sistema a través de la energía solar, poder dirigirla al componente o rubro productivo que a mí me interesa producir, ya sea en agricultura o en ganadería. Y estas intervenciones, a las que llamaremos a partir de ahora subsidios de energía, tienen por objetivos tener un efecto positivo sobre la productividad, pero las consecuencias en cuanto a la conservación o degradación de los recursos con los que trabajamos, en este seminario en particular, los recursos vinculados al suelo, pero también podríamos hablar sobre los recursos vegetales y animales. Estas intervenciones pueden hacer que estos recursos tiendan más hacia la conservación o hacia la degradación de los mismos. Ahí tenemos el subsidio de energía, que tenemos que recordar que no deben ser confundidos con los insumos como el combustible o la energía eléctrica o las semillas, sino que el subsidio de energía es la acción que realizamos sobre el agroecosistema para dirigir la energía al rubro de energía, al rubro productivo que yo quiero producir. Aquí hay algunos ejemplos de los sistemas. Este ejercicio para ver los niveles de intervenciones los hemos trabajado en el seminario del martes, pero lo que podemos ver son distintos niveles de intervención, en este caso a través de medias sombras o utilización de medias sombras, y a nivel de los invernaderos, en donde el nivel de intervención es tan arduo y tan intensivo que genera incluso un cambio en las condiciones climáticas en las que vamos a desarrollar los cultivos. A su vez, este análisis podemos hacerlo sobre la diversidad de los sistemas agropecuarios, pensando también en la inclusión de componentes naturales y en el nivel de modificación que tienen estos sistemas con respecto a los sistemas agropecuarios o a los sistemas ecológicos, mejor dicho, al ecosistema que había en cada zona. Entonces aquí podemos observar distintos sistemas ganaderos con distintos sistemas o niveles de intervención. En esta última foto que estamos mostrando aquí, al nivel de ya la intervención sobre el suelo y sobre el componente arbóreo, reemplazándolo por la implantación de una pastura, que en este caso es la alfalfa.
Y aquí podemos ver un tambo con un nivel de intervención un poco más intenso, en el que observamos aquí un galpón que sirve de comedero para las vacas. En este gráfico podemos ver un pequeño modelo, muy a modo de ejemplo, porque en este caso los cultivos o los insectos plaga no tienen un nombre o una ejemplificación en particular. Recuerden que en los modelos que ustedes realicen de aquí en adelante en la materia, esto debe ser ejemplificado claramente con los organismos vivos y todos los ejemplos que podamos observar en vivo en el campo. Y aquí podemos ver un poco la intervención de los subsidios de energía, y esto es importante porque hasta ahora ustedes han realizado modelizaciones en las cuales no están incluidas las intervenciones de las personas. Y este tipo de subsidios de energía, que recordamos son las acciones que realizan las personas para poder dirigir la energía hacia el rubro productivo que yo quiero producir, deben ser incluidos de ahora en más en los modelos y debe estar claramente identificado hacia qué componente o relación están dirigidos y buscan modificar para poder generar mayor productividad y o conservación sobre los recursos a través de relaciones que se expresan en las modelizaciones con flechas. Y que en los agroecosistemas o en los agrosistemas podemos ver siempre una salida de energía química contenida en las moléculas de los cultivos que yo busco producir, o en el caso de la ganadería, la carne, la leche, el cuero o la lana u otros productos animales que van a salir del sistema a través de productos y que van a generar una productividad en kilogramos por hectárea por año. En conjunto con la energía, al ser energía química lo que sacamos, también podemos hablar que esta salida tiene que ver también con la materia. Y aquí el mismo ejemplo, con una cadena trófica ya un poco más larga, porque en este caso nuestro rubro productivo, que son los bovinos, el rubro productivo, que son los bovinos, corresponde al eslabón de la cadena trófica de los consumidores primarios. Y de vuelta, numerosos subsidios de energía que van a estar dirigidos a que yo pueda generar una productividad en ese sistema. Aquí vemos el concepto de tecnosistema. Vamos a coger un poco esto. Que es el conjunto de instrumentos, métodos y saberes que utilizan las personas para interactuar sobre la naturaleza con el objetivo de obtener productos y servicios agropecuarios. Aquí lo que podemos ver son los componentes de la tecnología, que si ustedes observan, no son más que las ideas o los principales conceptos que surgen de el concepto de tecnología o tecnosistema. Aquí hablamos de instrumentos o medios que responden a la pregunta del con qué hacer, a las técnicas sobre el cómo hacer y los conocimientos que responden al por qué o para qué realizar una determinada intervención tecnológica. En este caso, la conjunción entre los tres o la manera en la que se relacionan estos tres componentes de la tecnología van a determinar lo que conocemos como manejo tecnológico. En cuanto a los instrumentos tecnológicos, podemos decir que estos se dividen en maquinarias e implementos, en donde podemos encontrar por ejemplo, los tractores, las maquinarias vinculadas con las labranzas, estos discos que observan acá, o esta maquinaria que ven en el costado izquierdo, abajo del tractor, son púas de una
una maquinaria de labranza que se denomina cincel para hacer labranzas profundas, y al lado derecho podemos observar una rastra de discos, una cosechadora y una pala. Todo esto es tecnología que utilizan las personas para intervenir en los sistemas. Por otro lado, entre los instrumentos podemos encontrar también instalaciones y mejoras entre las que podemos mencionar los alambrados, los galpones. Aquí podemos nombrar también los estanques para almacenar agua y en las casas en donde viven los operarios o donde viven los mismos productores. Todas instalaciones que no se mueven, son poco movibles dentro del sistema productivo. En general están enclavadas y duran muchos años en el sistema productivo, a diferencia de las maquinarias que, si bien duran muchos años en el sistema productivo, estas se pueden ir moviendo y utilizando en distintos lugares del espacio. Y por último tenemos los insumos, que aquí la diferencia es que estos ya no son bienes durables, sino que los vamos a utilizar una sola vez, y entre los ejemplos que podemos encontrar están las semillas, los agroquímicos o los insumos de utilización agrícola, el combustible, la energía eléctrica, etc. Entre las técnicas que podemos encontrar en los sistemas, o mejor dicho, hablando de un concepto de técnicas, tienen que ver con los métodos o tienen que ver con una serie de pasos que tenemos que realizar para poder hacer una tarea en particular. Por ejemplo, la siembra, el control de plagas o la cosecha, y recordamos que esto responde a la pregunta del cómo hacer. Entonces aquí podemos encontrar diversas, por ejemplo, técnicas de riego, que estas no las vamos a desarrollar en profundidad en la materia, pero tiene que quedar claro que estas son intervenciones tecnológicas. Regar en el sistema a través de determinados instrumentos, como en este caso se observan las mangueras o los aspersores que podemos observar en la imagen. Realizamos la tarea de regar, el subsidio de energía de regar. Lo mismo podemos decir sobre el trasplante, en este caso, los sistemas de ordeñe, es decir, ordeñar también es una intervención tecnológica, y en este caso la cosecha. En cuanto a los conocimientos, esto un poco lo pudimos ver en el primer seminario de la materia, tiene que ver con los marcos de referencia con los que cuentan las personas, en este caso quienes toman las decisiones en los sistemas agropecuarios, que son los y las productoras agropecuarias, y esos marcos de referencia tienen que ver con los conocimientos que fueron acumulando estas personas, tanto conocimientos científicos adquiridos en todo el sistema de educación formal, en donde podríamos mencionar a la escuela o a las universidades, y los conocimientos empíricos o los conocimientos que también se les puede denominar conocimientos emanados o surgidos desde la experiencia. Esto va generando una caterva o una acumulación de saberes, creencias y valores en las personas, a través de los cuales se utiliza la tecnología de una manera o no, dando respuesta al por qué o para qué utilizamos determinada tecnología en un sistema. Los y las productoras agropecuarias, por ahí, en algunos casos cuentan con los mismos instrumentos tecnológicos en términos de instalaciones, maquinarias o insumos, y por ahí utilizan técnicas que son parecidas, pero la ejecución puede ser distinta de acuerdo a estos conocimientos y marcos de referencia con los que cuentan cada uno y cada una. Aquí hay algunas preguntas que, si quieren, pueden repasarlas para este seminario, pero bueno, la idea es hacer un recorrido rápido de estos contenidos, ya que los hemos visto en la clase pasada. Algunas de las actividades que se habían planteado, y ahora lo que vamos a pasar a ver son las técnicas de manejo de suelo, entre las que encontraremos las labranzas, los barbechos y los cultivos de cobertura.
Esta imagen es una imagen solo ilustrativa, no es necesario que se aprendan esta técnica, pero lo que podemos ver acá es una intervención de las que realizaban los pueblos originarios en América, sobre todo en América del Sur. Estas imágenes son del Machu Picchu, en la zona del Perú, y la técnica se denomina elaboración de terrazas o terrazas. En lo que se buscaba aquí era poder contener en un nivel de pendiente muy pronunciado en el sistema, poder contener la bajada de agua para evitar los procesos erosivos o de erosión de suelo, y al mismo tiempo, con esa acumulación de agua que se da sobre ese piso que se genera o sobre la terraza, podríamos decir, poder utilizar ese suelo para realizar cultivos. ¿Qué es una labranza entonces y para qué la realizamos? Hablamos de que la labranza es una técnica y por lo tanto se utilizan instrumentos tecnológicos que ya los hemos mencionado y los conocimientos que tienen los productores. Estos tres componentes de la tecnología van a interactuar de manera tal que las personas vamos a terminar haciendo una intervención en el sistema productivo, modificando condiciones físicas, químicas y biológicas en el suelo. Aquí recordamos el concepto de fertilidad del suelo, en la que veíamos estos tres tipos de fertilidad: la física, la química y la biológica, y los objetivos pueden ser muy diferentes. En cuanto a los tipos de labranza, en nuestra materia vamos a utilizar un marco muy simple en el que vamos a dividir las labranzas en una clasificación en la que entran labranzas con roturación de suelo, es decir, con un nivel de intervención relativamente importante sobre el suelo, y después las labranzas que no llevan roturación de suelo, en donde podemos encontrar el sistema de siembra directa. Dentro de las labranzas con roturación vamos a encontrar labranzas que se realizan a nivel más profundo, entre 20 y 25 centímetros de profundidad bajo la superficie del suelo, y labranzas más superficiales que pueden ir de los 10 a 15 centímetros de profundidad en la intervención sobre el suelo. Entonces aquí, para hacer un breve repaso sobre lo que habíamos visto en otras clases y para que podamos reflexionar sobre los efectos de la labranza, aquí haciendo un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada sobre vegetales y animales. En cuanto a la materia orgánica que podemos nosotros incorporar al sistema, esta materia orgánica va a tener que ver con la elección de cultivos que yo realizo en términos de si voy a sembrar una especie del grupo de las mono o de las dicotiledóneas. Les recomiendo en este punto repasar las diapositivas en las que hablábamos sobre las características de estos vegetales en el seminario pasado. Entonces vamos a realizar un distinto tipo de aporte de rastrojos o de restos vegetales que me va a terminar dando una materia orgánica que puede ser rica en humus o, pueden ser ricas en materiales lignificados o ricas en materiales con proteínas y celulosa. Los materiales lignificados van a seguir el proceso de humificación primero, dándonos como producto el humus, y los materiales ricos en proteínas y celulosas, los materiales blandos como las hojas de las plantas o los frutos, a través del proceso de mineralización rápida me van a dar directamente nutrientes que se aportan al suelo y que van a estar disponibles para que los tomen las plantas. Por otro lado, el humus, por un proceso de mineralización lenta, un proceso que va a llevar un poco más de tiempo, me va a terminar dando también nutrientes en el suelo. Todo esto mediado, obviamente, por la actividad de los macro, meso y microorganismos de suelo
y a través de condiciones que pueden ser más aeróbicas o anaeróbicas. Bien, ahora vamos a incorporar a esto la cuestión de las labranzas. Cuando nosotros hablamos de labranzas con remoción tanto profundas como superficiales, lo que nosotros estamos haciendo es a esta materia orgánica que está en el suelo, lo que hacemos con la labranza es un proceso de ruptura de la estructura del suelo, y lo que promovemos nosotros en el sistema a través de estas labranzas con remoción es la aceleración o el aumento de la velocidad en la descomposición, tanto de la materia orgánica que contiene el suelo como del humus que está presente en el suelo. La materia orgánica y el humus, si no son repuestas, es decir, vueltas a incorporar al sistema, no duran eternamente, sino que van realizando procesos de descomposición, y cuando nosotros utilizamos labranzas con remoción, lo que hacemos es acelerar esa descomposición, generando un efecto positivo en la fertilidad química, pero no perdamos de vista que si estamos haciendo que la materia orgánica y el humus se descompongan, lo que vamos a estar promoviendo es una ruptura de la estructura del suelo y una descomposición de estos elementos que, si recordamos en clases pasadas, el humus tiene la función de unir partículas de suelo, y al unir estas partículas de suelo van a generar mejor estructura, estabilidad estructural y porosidad en los suelos. Entonces, esto sucede con las labranzas que tienen remoción. Al nosotros mover el suelo, hacer un proceso de ruptura de la estructura y de incorporación de los rastrojos al suelo, lo que estamos haciendo es a los rastrojos o a los restos orgánicos que quedan sobre el suelo, lo que estamos haciendo es picándolo en partículas más pequeñas que son más susceptibles o son más fácilmente degradables por los microorganismos del suelo. También, al yo mover el suelo, al realizar labranzas con remoción, estoy oxigenando el suelo, y a su vez estoy poniendo en contacto esos restos orgánicos con la humedad presente en zonas un poco más profundas del suelo. Estos tres factores, la humedad, la incorporación de los rastrojos, que para los microorganismos del suelo no es otra cosa que alimento o comida, y la aireación, son los tres componentes más importantes para promover la vida en el suelo. Entonces lo que vamos a observar es un crecimiento en la cuestión biológica en estos macro, meso y microorganismos, pero en un plazo corto, porque yo estoy generando condiciones para que crezcan y se reproduzcan estos organismos, pero al consumir rápidamente la materia orgánica y el humus, ese alimento que tienen los microorganismos se va a terminar rápidamente. Van a pasar a constituir nutrientes en el suelo en detrimento de la presencia de humus y de la estructura del suelo. Por otro lado, cuando utilizamos las labranzas sin remoción, que adelantaremos que este es el sistema que conocemos como labranza cero o siembra directa, en estos sistemas sin remoción, lo que estoy haciendo es no poner en contacto esa materia orgánica con los microorganismos, y no estoy generando condiciones aeróbicas para que crezcan esos microorganismos. Por lo que, como resultado, vamos a tener una descomposición más lenta de estos restos orgánicos y una mayor producción de humus en el suelo. Por lo tanto, estas labranzas sin remoción, al promover la producción de humus, lo que van a hacer es
ayudar a la parte física del suelo. Acá tienen un repaso de lo que fue el seminario 2, en el que vimos estos contenidos sobre el suelo y el clima, y lo que podemos observar es que hay un favorecimiento de la fertilidad física con las labranzas sin remoción. Y por último, hablar de la fertilidad biológica, que más adelante vamos a hacer un análisis de cómo se va modificando, pero sin dudas es más complejo que solamente con un tipo de labranza se favorezca la fertilidad biológica o no. Ahora lo vamos a ver más adelante. Para avanzar, en cuanto a las labranzas con roturación, el objetivo principal va a tener que ver con preparar el suelo para la siembra. Y aquí vamos a tener entre las labranzas profundas los principales implementos, el arado de rejas y vertederas. Junto con este video voy a mandar unos videos que muestran un poco el efecto o cómo trabajan estos implementos de labranza. Entonces, entre las labranzas profundas vamos a tener el arado de rejas y vertederas, que el efecto es dar vuelta todo el pan de suelo, dejando prácticamente nada de restos orgánicos sobre la superficie. Después tenemos el arado de disco, cuyo efecto es muy asimilable al arado de rejas y vertederas. Y por último, un tipo de arado particular, que es el arado de cincel, que en este caso no se da vuelta el pan de tierra, sino que el arado de cincel lo único que promueve es una ruptura del suelo en profundidad aproximadamente a los 25 centímetros de profundidad, y este arado tiene una serie de resortes donde se incrusta cada unidad funcional, que es una púa, y cuando se introduce en el suelo, estas púas o estos hierros, digamos, en el suelo, a través de ese sistema de resortes que tiene por encima, va generando una vibración que lo único que hace es generar una ruptura de los terrones más compactados del suelo en profundidad, pero sin dar vuelta toda la capa de suelo. Después, entre las labranzas superficiales, vamos a encontrar las rastras, que en este caso lo que estamos viendo es una rastra de disco, que si bien el efecto es parecido al del arado de disco, las rastras lo que tienen es que trabajan a menor profundidad, en su efecto sobre el suelo. Aproximadamente lo que les había comentado, a los 10-15 centímetros de profundidad. Entre las labranzas superficiales también podemos encontrar este implemento que es el rolo desterronador, que este trabaja bien sobre la superficie del suelo una vez ya se haya realizado un movimiento anterior a través de un arado o una rastra. Y el objetivo de este rolo es romper los terrones de suelo y dejar el suelo pulverizado, casi como si fuese un talco. Otra rastra que también tiene un objetivo parecido es la rastra de dientes, que trabaja muy a nivel superficial y también nos ayuda con la ruptura de los terrones más grandes para dejar un suelo aireado y esponjoso, pero sin perder de vista los efectos que van a tener todos estos sistemas de labranza sobre sobre la materia orgánica y sobre el humus. Recordemos que este tipo de labranza van a generar una aceleración o un aumento en la velocidad de la descomposición de materia orgánica y de humus, generando nutrientes, pero a su vez, al quedarme sin humus, tengo un efecto negativo sobre la estructura y la porosidad del suelo. Entre otros tipos de labranza que podemos encontrar están las labranzas complementarias, que estas se utilizan
cuando ya está el cultivo implantado. Las labranzas anteriores, capaz que es un poco obvio para varios de ustedes, pero las labranzas con roturación se utilizan cuando todavía el cultivo no está implantado. En este caso, estos se utilizan para las labranzas complementarias, se utilizan principalmente para hacer un control mecánico de malezas sobre de malezas o plantas espontáneas sobre los espacios que quedan entre las líneas de cultivos. Y para cumplir este objetivo, podemos encontrar implementos como el escardillo, que tienen esta formita de flecha o de punta de flecha y que solo tienen el objetivo de ir cortando las malezas con un efecto muy superficial sobre el suelo, a diferencia de el carpidor que lo que realiza es una labranza un poco más profunda, siempre entre las líneas de cultivos, y este puede ser además utilizado para la tarea de aporque, que es acercar suelo o tierra al cuello de las plantas y poder brindarles mejores condiciones de sostén. Y aquí podemos ver una imagen de uno de estos escardillos operando en el campo. Observen el efecto sobre eh, o la utilización de este implemento entre las líneas de cultivos. Bien, aquí tenemos un esquema de una secuencia de labranza con roturación, es decir, cómo en el año vamos utilizando los distintos tipos de roturación del suelo, pero tengan en consideración que esto puede variar mucho entre productores por los diferentes marcos conceptuales o marcos referenciales que tengan cada uno de los productores. Entonces lo que podemos ver acá es que este esquema comienza en la cosecha de un cultivo X, y entre esa cosecha y la siembra del próximo cultivo, nosotros preparamos el suelo eh, para la siembra con diferentes implementos posteriormente. Aquí hay un contenido que no sale en esta diapositiva, pero que se los cuento ahora, que hay dos camas en el suelo que preparan estos sistemas o estos implementos de labranza. Por un lado tenemos la cama de semillas, que es una cama más superficial en el suelo, y esta cama de semillas es la que nosotros trabajamos a través de las rastras y los implementos que trabajan a nivel más superficial en el suelo, cama de semillas. Y después tenemos una cama de raíces que se encuentra más profunda abajo del suelo, y esta es la que nosotros y nosotras trabajamos a través de los arados, que son implementos de roturación un poco más profunda. A estas dos camas, la cama tanto de semillas como la cama de raíces, a ambas se la denomina cama de siembra. Entonces lo que hacemos entre la cosecha de un cultivo y la siembra del próximo es utilizar diferentes implementos de labranza para preparar estas camas para la próxima siembra, además del efecto que tienen las labranzas sobre el control de maleza previo a la siembra. En estos esquemas de labranza con roturación, cabe mencionar que la sembradora que utilizamos es la denominada sembradora tradicional, que en lugar de tener los distintos implementos de una sembradora de siembra directa, lo que va a tener es un timón, se denomina, que es una especie de reja que se introduce en el suelo abriendo el surco, y posteriormente lo que tendremos son un par de ruedas niveladoras de profundidad y tubos que van a ir depositando semillas en la línea de siembra
y que estas semillas van a ir saliendo de las pequeñas tolvas que tengamos arriba de este sistema, y a través de distintos sistemas de dosificación, dependiendo si tengamos semillas, que tengamos semillas, digamos, grandes, como la semilla de soja o maíz, o si tenemos semillas de tamaños pequeños, bueno, estos tienen distintos sistemas de dosificación. Siguiendo un poco el esquema de una secuencia de labranza con roturación, posterior a la siembra se va a desarrollar el ciclo del cultivo y en esta yo voy realizando labranzas complementarias como las que vimos en la diapositiva pasada a través de los escardillos y los carpidores, y además no confundir aquí labranzas con labores complementarias porque si recordamos el concepto de labranza son las intervenciones que realizamos sobre el suelo y las labores son todas las otras tareas que tenemos que realizar para controlar malezas, para controlar plagas y enfermedades, hasta poder llevar ese cultivo al momento de la cosecha. Entonces, no confundir los conceptos de labranzas y labores. Aquí podemos ver un ejemplo de una secuencia en la que van pasando distintos implementos hasta la cosecha de un cultivo en una secuencia de labranza y labores con roturación. Lo que observamos aquí es una primera labranza que que se realiza con un arado de rejas y vertederas. Posteriormente se utiliza un arado disculpen, una rastra de dientes que trabaja en superficie para desterronar ese movimiento grueso, digamos, que hizo el arado de rejas y vertederas previamente. Bueno, posteriormente se podría utilizar un rolo para desterronar aún más los terrones que habían quedado con la pasada de la rastra de dientes. Después una sembradora convencional para realizar la siembra, la misma foto anterior, las labranzas complementarias con escardillo. Y aquí tenemos una diferencia, esta ya no es labranza, sino que es una labor, que es la pulverización, porque no es una intervención sobre el suelo. Yo lo que busco con la pulverización es intervenir sobre distintos organismos vivos como las plantas espontáneas o malezas, o sobre insectos, plagas o enfermedades. Y por último, la labor de cosecha. Esta es una secuencia de labranzas y labores con roturación. Para que vean que esto también se puede realizar de distintas maneras, dependiendo los instrumentos, las técnicas y los conocimientos que aplican los productores. Lo que podemos observar acá es una labranza en tándem, en la cual en lugar de realizar múltiples pasadas con distintos implementos, lo que se hace es ir conectando los distintos implementos de labranza, ir conectándolos unos con los otros para, en lugar de realizar múltiples pasadas, hacer todas las tareas, tanto de arado, de rastreado y de desterronado, en una sola pasada. Posterior a esto se podría realizar una siembra. Recuerden que son labranzas con roturación, por lo tanto lo indicado sería utilizar una sembradora tradicional. Posteriormente, bueno, podríamos utilizar el escardillo para las labranzas complementarias, labores complementarias como la pulverización y por último la cosecha. Ahora, cuando hablamos de labranza sin roturación, lo que estamos hablando es de un esquema de siembra directa. Aquí ya no tenemos roturaciones del suelo entre la cosecha de un cultivo y el otro, no hay ni labranzas superficiales ni labranzas profundas, pero durante este periodo entre la cosecha de un cultivo y el subsiguiente, se realizan labores
que pueden utilizar agroquímicos para controlar malezas. También otra alternativa que se puede hacer durante este periodo entre la cosecha y la futura siembra es no intervenir, dejar que vengan las malezas y un poquito previo a la siembra, sí realizar un control con agroquímicos de las malezas para poder limpiar muy entre comillas el lote para poder realizar la futura siembra. Posteriormente a esto, durante el ciclo del cultivo, la idea en este esquema de siembra directa o de labranza, sistema de labranza sin roturación, es ir haciendo labores con agroquímicos durante el ciclo del cultivo hasta llegar a la cosecha. Tengamos en cuenta que estas labores pueden hacerse con agroquímicos, pero hoy en día en los esquemas de manejo de agricultura sustentable también se utilizan mucho los bioinsumos que tienen un efecto menor en términos de contaminación, ya sea del suelo, del aire o del agua. Aquí abajo podemos ver una sembradora de siembra directa, que bueno, cuando vean el video de la sembradora de siembra directa van a poder observar bien las partes constitutivas de este sistema de siembra directa, pero se los cuento brevemente. En este sistema lo que primero sucede es que pasa una cuchilla que se la denomina a veces cuchilla raviolera por la forma que tiene ondeada, digamos, en los bordes esta cuchilla, y esta cuchilla tiene el objetivo de ir abriendo los rastrojos. Posteriormente, lo que va a pasar es una rueda niveladora o dos ruedas niveladoras de profundidad, y por el medio de esa rueda va a pasar una cuchilla o dos discos abridores de suelo que van a ir abriendo el surco en donde va a ir cayendo en ese sector con un tubo, y a través de los sistemas de dosificación que les mencionaba antes, van a ir cayendo las semillas. Posteriormente, atrás de ese implemento hay un par de cuchillas cerradoras del surco, y por atrás puede venir o una rueda compactadora que tiene el objetivo de compactar un poquito ese suelo en donde se ha depositado la semilla, para que la semilla tenga un contacto íntimo con el suelo, que es uno de los objetivos más importantes de la siembra. Entonces, de esta manera se compone el sistema de siembra directa o las sembradoras de siembra directa, y hay que tener en consideración que como aquí no hay roturación de suelo, muchas veces no quedan más opciones que utilizar herbicidas para la pulverización de las malezas posterior o anterior a la siembra de los cultivos. Entonces acá podemos ver una secuencia de labranzas y labores sin roturación. En este caso, esta primera foto no estamos hablando de una labranza, sino de una labor que es, voy adelantando un poquito, la realización de un barbecho químico, un periodo entre la cosecha y la siembra del siguiente cultivo en el que vamos controlando malezas a través de la utilización de agroquímicos. Después de este control de malezas previo a la siembra, bueno, utilizamos directamente la sembradora de siembra directa, y después otras pulverizaciones para control de factores bióticos adversos, como son los insectos plaga, las enfermedades y mismo las plantas espontáneas o las malezas. Y bueno, por último la cosecha. Como ven, en este caso el sistema es mucho más simplificado. Acá tenemos algunos gráficos en los que podemos observar, en este primer gráfico a la izquierda, en la parte superior izquierda de la diapositiva, vemos el porcentaje de incorporación de los restos orgánicos o los rastrojos que quedan sobre el suelo
y podemos observar que el arado de rejas tiene un porcentaje de incorporación aproximado de un 100%, es decir, todos los restos orgánicos que había sobre el suelo son incorporados a una parte más profunda en el suelo. Las rastras tienen un efecto también importante en la incorporación de rastrojos al suelo, pero vamos a observar que la incorporación de estos rastrojos, cuando utilizamos una rastra de disco en este caso, es aproximadamente la mitad, un 50%. Es decir, que tiene un efecto menor en cuanto a la incorporación de rastrojos y, por supuesto, también sobre los procesos de descomposición de la materia orgánica que nombramos anteriormente. Y el gráfico que vemos a la derecha, en la parte superior derecha de la diapositiva, es la inversa, el porcentaje de cobertura de rastrojos que queda sobre el suelo después de la utilización de cada uno de estos implementos. Entonces tenemos el arado de reja que nos va a dejar un 0% porque incorpora el 100%, la rastra de disco aproximadamente un 50%, el cincel que este no lo mencionamos, pero incorpora muy poco rastrojo sobre el suelo, que es aproximadamente entre el 10 y el 15% lo que incorpora, por lo tanto va a dejar entre un 80 y un 85-90% de cobertura sobre el suelo. Y en la labranza cero, donde no tenemos incorporación de rastrojos, el 100% de la cobertura va a quedar sobre el suelo. Y este gráfico que observan abajo es la reducción de la pérdida de suelo, que si recuerdan el concepto de erosión que habíamos visto en la clase 3, si no me equivoco, es asimilable a la reducción de la erosión del suelo. Esto está bueno pensarlo porque los sistemas que tienen más movimiento de suelo, en este caso el primer punto es el arado con reja y vertederas, no reducen los procesos erosivos, sino que los promueven. Al romper la estructura del suelo y dejar el suelo de alguna manera suelto, queda expuesto tanto al efecto de las precipitaciones, de las lluvias, como al efecto del viento, generando algunos procesos erosivos sobre el suelo. Cabe destacar que estos sistemas o estos implementos de labranza no son ni buenos ni malos. Cada uno hay que saber utilizarlos con criterio de acuerdo a las circunstancias que yo estoy observando en el campo. Por lo tanto, por ejemplo, un arado de rejas y vertederas sería más adecuado utilizarlos en suelos que tengan un gran contenido de materia orgánica para no promover tanto la pérdida del suelo y poder, más allá de que yo realice un efecto sobre la estructura, una ruptura de esa estructura, si están bien los niveles de materia orgánica del suelo, posteriormente las partículas de suelo van a poder volver a unirse a través del humus. En el sentido inverso, si utilizamos el sistema de siembra directa, si observan acá, es el sistema que tiene más reducción de la erosión, porque el efecto es que la mayor parte de la cobertura quede sobre la superficie del suelo y tiene un efecto sobre el viento y sobre la amortiguación de las gotas de lluvia que caen al suelo. Y podríamos mencionar también que ese colchón de cobertura que queda sobre el suelo también va a tener un efecto de reflejar la radiación solar. Por lo tanto, va a hacer que ese suelo no se caliente tanto. Bien, todas estas consideraciones sobre las labranzas en el suelo y acá lo que vamos a ver es la técnica del barbecho, que como ya habíamos mencionado antes,
es el periodo de descanso entre dos cultivos, es decir, entre la cosecha de un cultivo y la siembra del siguiente. Hay que tener en cuenta acá que durante los barbechos no se siembra. Es muy importante tener en cuenta eso, porque es un periodo de descanso en el suelo. Si yo siembro, ya sea un cultivo de cobertura o un cultivo productivo en este periodo, estoy haciendo trabajar el suelo, extrayéndole principalmente nutrientes, pero sirviéndose de todos los recursos de los que posee el suelo. Entonces, tener en cuenta esto, el barbecho no se siembra nada entre la cosecha y la siembra del próximo cultivo, y el objetivo de estos barbechos es poder, primero, entre el periodo de la cosecha y la siembra, poder regular malezas, ya sea utilizando labranzas con roturación o labores como la pulverización con agroquímicos. Entonces regulamos la cuestión de las plantas espontáneas o malezas que hay en el lote. Por otro lado, la idea durante ese periodo de descanso es que el suelo se recupere. ¿Cómo? Digamos, con los restos orgánicos que quedaron de la cosecha anterior, a través de los procesos de descomposición, de mineralización rápida y humificación, poder hacer un restablecimiento de la fertilidad, tanto química como física de ese suelo, a través de un periodo de descanso, en el cual no vamos a cultivar nada. Ahí podemos ver un pequeño esquema en el que es un año se siembra soja, después de la cosecha viene este periodo de descanso y posteriormente se realiza una siembra de maíz. Aquí están los objetivos que les acabo de mencionar, si quieren después léanlos con más detenimiento. Pero bueno, entre esos ya habíamos mencionado la descomposición de los rastrojos, el restablecimiento de la fertilidad, el control de la erosión, que esto va a depender mucho del tipo de cultivo que utilice, porque si utilizo, por ejemplo, un cultivo de dicotiledóneas que no deja buen porcentaje de cobertura sobre el suelo, este control de la erosión no se va a ver tan favorecido. Y una cosa que se me olvidó mencionar antes es la captación y acumulación de agua de lluvia, que en nuestra zona es muy importante por lo que veíamos en la clase de clima, que en nuestra zona hay muchos momentos del año en los cuales, es decir, no muchos momentos del año, sino un momento durante el invierno en el cual no llueve. A la salida del invierno, la idea es empezar a acumular las lluvias de la primavera para poder llegar al verano con bastante agua en el suelo para que pueda ser captada por el cultivo que voy a sembrar posteriormente. Y aquí, chicos, chicas, el mismo marco conceptual que utilizamos para las labranzas. Tenemos barbechos en los que utilizamos roturación o en los que realizamos roturación del suelo, que ahí vamos a encontrar los barbechos en donde utilizamos los mismos implementos que mencionamos antes. Los arados, ya sea de discos o de rejas y vertederas, podemos utilizar arado de cincel, que esos serían, digamos, los barbechos con roturación más profunda, y después con roturación más superficial si utilizamos durante este periodo de descanso rastras. Y después los barbechos sin roturación que corresponden al sistema de siembra directa. Bueno, aquí vamos a ver un poquito unas imágenes de estos implementos, de cómo trabajan. Yo después les voy a mandar los videos, pero en este lote que observamos acá, que está en el pie de una pequeña sierra, lo que podemos observar es cómo el suelo queda completamente desnudo. De hecho, en el marco conceptual que utilizábamos antes, a este barbecho se le llamaba barbecho desnudo, porque no deja nada de materia orgánica, o mejor dicho, de restos orgánicos sobre el suelo, que yo al incorporarlo
voy a promover que se descomponga más rápidamente, generando un efecto negativo sobre la porosidad y la estructura en el mediano a largo plazo. Imagínense el efecto de un viento de 50, 60 kilómetros por hora, un viento fuerte, o una lluvia de gran intensidad sobre este lote ya movido. En un primer momento, digamos, la infiltración va a ser un poco más rápida, pero al perderse el humus y la estructura del suelo, lo que va a pasar con el tiempo es que ese suelo va a empezar a sufrir algunos problemas como el planchado al no tener cobertura sobre el suelo y los efectos en la compactación del suelo, impidiendo la correcta infiltración del agua en el suelo. Aquí tenemos algunas imágenes sobre el efecto de la rastra de discos de doble acción, en donde podemos ver que el efecto es parecido al del arado de rejas y vertederas, pero con una intensidad un poco menor. En cuanto a la roturación con arado de cincel, ahí vemos un poco la profundidad a la que trabaja este arado, pero procurando no incorporar restos orgánicos al suelo, sino que el efecto de las púas de este arado de cincel lo que va a promover es una ruptura del suelo en profundidad. En esta imagen un poco ilustrativa que tenemos en la parte superior derecha de la diapositiva, podemos ver cómo la idea es generar algunas grietas en el suelo para promover una correcta infiltración del agua sin modificar mucho la estructura ni las condiciones o el porcentaje de cobertura que vamos a tener sobre el suelo. Y dentro de los barbechos en donde no utilizamos roturación, al igual que los sistemas o las labranzas que son sin roturación, podemos encontrar de dos tipos. Cuando desde la cosecha de un cultivo hasta la siembra yo no realizo ninguna acción sobre ese sistema, podemos ver la foto de la izquierda en donde las malezas o las plantas espontáneas permanecen un tiempo más prolongado sobre el lote y el control lo vamos a realizar directamente previo a la siembra. Y si no, dentro de este esquema de barbecho sin roturación podemos encontrar los sistemas con barbecho que se denomina químico, cuando utilizamos agroquímicos entre la siembra y la cosecha de un cultivo para ir controlando algunas malezas, principalmente con el objetivo de que estas plantas espontáneas no consuman el agua que hay en el suelo y poder mantenerla ahí y dejarla disponible para los cultivos que yo vaya a sembrar de la próxima temporada. Aquí tenemos un cuadro comparativo, que esta era la actividad para el día de hoy, en donde podemos ver los distintos, donde aquí la actividad sería por cada implemento que hemos visto, los arados de disco, de rejas y vertederas de disco, las rastras de disco, y el otro implemento es el arado de cincel. Bueno, la profundidad con la que trabajan, la cobertura que queda en superficie, los efectos sobre la descomposición de la materia orgánica que generan en cuanto a la retención de agua en el suelo, problemas de suelo que pueden generar, que eso lo tienen en el seminario, si no me equivoco, puse las diapositivas en el PowerPoint del seminario 2, y el tipo de barbecho al que correspondería, digamos, cuando utilizo uno u otro tipo de implemento. Y dentro de las labranzas sin roturación, ahí vamos a mencionar que nuestro implemento es la sembradora de siembra directa, y también podemos mencionar la pulverizadora, nada más que consideren que la pulverizadora no es un implemento de labranza, sino que es para realizar labores sobre el suelo. Bueno,
este cuadro se los voy a mandar ya completo para que lo para que lo estudien para el parcial. Destacar que es un contenido muy importante, tanto para el parcial como para después poder rendir las instancias integradoras y finales de esta materia. Y la última técnica que vamos a ver hoy es la técnica de cultivos de cobertura que, como decíamos previamente, en nuestra zona, en la región central de Córdoba, es una técnica que se utiliza entre la siembra de un cultivo y la cosecha entre la cosecha de un cultivo y la siembra del siguiente, pero en este caso yo siembro distintas especies y entre estas especies hay monocotiledóneas y dicotiledóneas. Aquí el concepto es que un cultivo de cobertura es un cultivo que no se cosecha, se utiliza con otros objetivos este cultivo de cobertura, pero si yo cosecho ese cultivo que siembro entre la cosecha de mi cultivo principal y la siembra del siguiente, si yo lo cosecho ya no estoy hablando de un cultivo de cobertura, porque ya ese cultivo no tendría el objetivo de generar cobertura, sino que lo estoy utilizando para extraer, por ejemplo, granos. Y ahí podemos ver una siembra que se denomina consociada cuando usamos más de una especie en un lote de una especie monocotiledónea como es el triticale y una especie dicotiledónea que se utiliza bastante en estos cultivos de cobertura, que es dicotiledónea y además es leguminosa como la vicia. Bueno, acá me quedó mal esta diapositiva, pero la idea acá era que vieran que, digamos, durante el barbecho, esto es el momento en nuestra zona en la que podemos realizar el cultivo de cobertura. Acá vemos un esquema que por ahí no es el más lindo del mundo, pero digamos, acá en la parte izquierda, donde dice siembra, cultivo de cobertura, previamente hubo la cosecha de un cultivo. Después de la siembra de ese cultivo de cobertura, vamos a tener una etapa de cobertura viva hasta el momento del secado de esa cobertura o de ese cultivo de cobertura viva. Y ese secado de la cobertura se puede dar de forma química a través de la utilización de un herbicida o como más se utiliza a través de un rolo, que es un rolo especial que se denomina rolo faca porque es un rolo como el desterronador que vimos antes, pero que tiene una serie de cuchillas que tienen el objetivo de ir machacando el cultivo de cobertura. Les voy a mandar un video, lo van a poder ver en las imágenes, machacar el cultivo de cobertura para generar un efecto de deshidratación y para poder posteriormente sembrar sobre ese cultivo de cobertura, por ejemplo, con una sembradora de siembra directa. Entonces, después de este secado viene un periodo en el que está la cobertura muerta y posteriormente va a venir la siembra de cultivo de verano. Una pequeña anotación que podemos hacer sobre esta cuestión del secado del cultivo de cobertura es que el secado del cultivo de cobertura debería realizarse más o menos en el momento en el que comienza la floración de los cultivos. ¿Por qué? Porque durante la floración es cuando las plantas ya lograron su mayor volumen de biomasa y lo que hacen cuando empiezan a florecer es maximizar la utilización de agua del suelo para favorecer ese proceso de floración y fructificación posterior. Entonces, para evitar esa pérdida de agua en los últimos momentos en los que esté ese cultivo de cobertura en el lote, lo que hacemos es, en ese momento de la floración o previo a la floración, secarlo, ya sea mecánica o químicamente. Posteriormente viene la siembra de cultivo de verano y acá una pequeña anécdota que charlé con un profesor hace un tiempo que me contaba que
había empresas bastante grandes que estaban implementando estos cultivos de cobertura porque tenía un efecto directo sobre la productividad del cultivo siguiente. Al yo hacer agregado de materia orgánica o de restos orgánicos sobre el suelo y por debajo del suelo, porque recordemos que mientras crecen estos cultivos de cobertura, además de generar biomasa por arriba del suelo, también generan volumen de raíces por debajo del suelo, que es un aporte de materia orgánica, además de la generación de bioporos que se generan por el efecto de esas raíces por debajo del suelo. Entonces, estos efectos del cultivo de cobertura tienen un efecto positivo sobre el cultivo posterior y si además este cultivo de cobertura incluye la introducción de vicia, que es una planta leguminosa, también va a ser la devolución de un nutriente que es el nitrógeno. Recordemos esta relación simbiótica por la cual las leguminosas fijan nitrógeno del aire. Bueno, al morir esas plantas de vicia, van a devolver buena parte del nitrógeno que tomaron por ese proceso de fijación biológica. Por lo tanto, el cultivo subsiguiente va a tener una mayor disponibilidad de nitrógeno para poder crecer y desarrollarse. Y estas son algunas de las explicaciones que tienen los mayores rendimientos que se pueden observar en las siembras de los cultivos posteriores. Pero no es el único objetivo del cultivo de cobertura. Acá podemos ver, bueno, en la parte superior izquierda, un consociado de vicia con centeno. En la parte superior derecha, un cultivo de centeno puro, que si observan ahí, ese cultivo de centeno ya está generando grano, digamos, está en la etapa de fructificación. Entonces, ese cultivo para cultivo de cobertura ya está pasado, está tomando más agua de la que debería tomar para generar solo cobertura. Recuerden que si ese lote de centeno que está ahí con las espigas ya produciéndose, se utiliza para cosechar grano de centeno, ya sea para utilizarlo posteriormente en alimentación animal, en la industria, en distintas funciones, ya no sería un cultivo de cobertura, porque el objetivo ya es cosechar grano, no generar cobertura. Pero bueno, es para que vean un ejemplo de cómo se puede pasar a veces un cultivo de cobertura y que puede tener esto un efecto negativo en el cultivo posterior porque está utilizando agua que está en el suelo y que yo podría utilizar para el cultivo principal que viene después. En la parte inferior izquierda podemos ver ahí una comparación entre un barbecho natural en donde crecen especies espontáneas y en la parte derecha de la misma imagen un cultivo de centeno puro y después otra especie monocotiledonia que se utiliza mucho, sobre todo por su rusticidad y por cómo aguanta las condiciones climáticas de sequía y de calor de nuestras zonas, que es el triticale, en este caso asociado con vicia, utilizando las dos especies. Recuerden que es bastante positivo que haya distintas especies en el lote porque tiene un efecto de mayor diversidad y mientras más diversidad tenga yo en el lote, también va a haber más estabilidad en ese lote. Entonces, son algunos ejemplos de cultivos que se utilizan para cultivo de cobertura, principalmente en nuestra zona. Ahí podemos ver distintas etapas en un cultivo de vicia. En la imagen superior izquierda podemos ver una vicia verde. Tal vez no se llegue a apreciar bien en las fotos, pero siguiendo la flecha podemos ver la vicia en floración, que si observan la flor de vicia tiene una flor pequeña de color violeta. La idea es que apenas empecemos a ver esas flores o utilicemos una técnica de secado químico o un rolado para evitar que ese cultivo siga tomando agua del suelo.
Si seguimos la flecha, en la parte inferior izquierda podemos observar la vicia ya rolada sobre el suelo. Esta sería ya la etapa de cobertura muerta. Y una foto ilustrativa en la parte inferior derecha de la diapositiva es la utilización de este rolo para un cultivo de centeno. En los videos que le voy a mandar esto se puede observar con facilidad. Y acá tenemos los objetivos de los cultivos de cobertura. Yo les mencionaba que estos cultivos de cobertura pueden tener un efecto positivo por distintos motivos sobre el rendimiento, la productividad de los cultivos subsiguientes, pero además observamos acá otros beneficios de utilizar cultivos de cobertura que también se pueden ver reflejados en la performance de los cultivos posteriores a este cultivo de cobertura. Acá mencionan la construcción o reconstrucción de la salud del suelo en términos de, al tener una cobertura viva y raíces en la profundidad, se empiezan a generar muchas relaciones con organismos vivos que permiten, digamos, que se generen condiciones para la vida por debajo del suelo y por lo tanto tienen un efecto positivo sobre la fertilidad biológica del suelo, además de la fertilidad física del suelo, al agregar aportes orgánicos y raíces por debajo del suelo. Al mismo tiempo, pueden tener un efecto de retención de nutrientes. En este caso, hablamos de uno de los nutrientes más móviles del suelo y uno de los más importantes para las plantas, que es el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno, como no queda como, digamos, una sal en el suelo en forma de nitratos o nitritos, eh, lo que hacen las plantas del cultivo de cobertura es tomar ese nitrógeno y no queda, digamos, disponible para cuando venga una lluvia grande y pueda lavar ese nitrógeno que está en forma de sales. ¿Por qué? Porque ahora va a estar contenido en la estructura de las plantas. Y cuando yo vaya a secar ese cultivo de cobertura, me va a devolver esos nutrientes de una forma más lenta y más paulatina, evitando el lavado de estos nutrientes o el proceso de lixiviación que mencionábamos, que es cuando el agua baja a niveles más profundos sobre el suelo y va lavando nutrientes, principalmente los más móviles, como el nitrógeno. Por otro lado, al generar cobertura sobre el suelo, nos va a permitir un mayor control de la erosión y una reducción en la aparición de malezas acá, ya por la relación poblacional de competencia interespecífica que se da entre ese cultivo de cobertura y las malezas o las plantas espontáneas que deberían salir en ese lote. Los cultivos de cobertura que utilizamos son muy competitivos, entonces generan una cobertura tan grande que dificultan la emergencia o la aparición de las plantas espontáneas o las malezas. Y bueno, hasta aquí con este seminario. Bueno, esta modalidad particular de seminario se da en esta semana particular. Bueno, ustedes saben, ya les mencioné por el grupo que la ley de financiamiento universitario fue vetada por el gobierno nacional, entonces los profesores y las profesoras de todo el país hoy estamos realizando una jornada de protesta, sobre todo por el financiamiento integral del sistema universitario y también a nivel de los salarios de los profesores y las profesoras universitarias. Y bueno, recordarles que a mejor salario de un trabajador, en general, mejor rinde en su trabajo. Así que, bueno, no voy a hacer más comentarios sobre el tema. Espero que les haya sido de utilidad esta clase. Les pido por favor que realicen sus anotaciones para poder realizar posteriores preguntas en horarios de consulta o en los seminarios que vienen. Y bueno, agradecerles
por entender la situación en la que estamos realizando ahora esta clase. No está hecha con las mejores condiciones ni de video ni de audio, pero bueno, es lo que pudimos hacer con los medios de lo que disponemos. Así que bueno, si quedó alguna cosa suelta, después lo retomaremos. Ahora les voy a mandar este video, el PowerPoint de la clase, les voy a mandar los videos de las labranzas para que puedan observar cómo trabajan las máquinas y el cuadro comparativo, que es una de las cosas más importantes de este seminario, este cuadro comparativo de los efectos que generan cada uno de los tipos de labranza, que como vieron en el objetivo y en el propósito de este seminario, la idea es poder entender los efectos positivos y negativos que tienen estas labranzas sobre el suelo para poder utilizarlas posteriormente o empezar a tener algunas nociones de cómo utilizar las labranzas en el futuro en los distintos lotes en los que les toque intervenir. Bueno, por mi parte nada más. Les mando un saludo grande. Nos vemos el martes que viene, que es el martes 9 de septiembre, en el aula, como siempre. Un saludo grande.